Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Arquitectura. Presentaremos un trabajo para la materia Panorama General de la Arquitectura a cargo de la arquitecta María Cecilia Boforquez. Los integrantes son Carla Treviño Sanz, Juan Urrea Ayala, Mónica Zazueta Félix y su servidora Paola Valdés García. Primeramente, yo les voy a presentar el tema que me corresponde, que lleva por título Pirámide escalonada de Sócer en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra, pero con el paso del tiempo los cadáveres quedaban al descubierto y por encima de la tierra. Esta práctica tuvo que evolucionar hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida que estos edificios fueron adquiriendo importancia dentro de la sociedad egipcia, incorporaron unas pequeñas salas para guardar ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba. Quizás la cámara del doble difunto, el serdab con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de una familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que habían gozado en vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical dentro de la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Sócer y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y del complejo funerario en Saqqara. Innovaciones introducidas a la arquitectura egipcia por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, los cuales se muestran en la imagen. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. Ahora les daré una descripción sobre la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sócer está rodeado de un muro. La entrada principal está situada en la esquina suroeste, pero para evitar que esta fuera descubierta, se colocaron distintas puertas falsas a lo largo de toda la pirámide. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo. Al otro lado de la cámara de la entrada hay un amplio patio descubierto. Inmediatamente a la derecha del pórtico de la entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte, paralelamente al muro del recinto hacia el otro patio. Más allá de ese patio, en dirección al norte, hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional. Al oeste del Palacio Septentrional hay otro patio, en su esquina suroeste, junto a la base de la pirámide. Está colocada el Cerdab. Al oeste de esta cámara y sobre el eje de la pirámide hay un edificio que parece una réplica del palacio del faraón Menmesis. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea. Por último, la mastaba original fue ampliada y transformada. Después de varios cambios, se agregaron 5 mastabas superpuestas. Como resultado final fue la monumental pirámide escalonada de Sosa. El tema siguiente habla sobre las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro tipo de monumento en el mundo al que se le hayan dedicado tantas especulaciones, sesudos estudios científicos y todo el tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la culminación de la edificación piramidal, ya que no sería superada jamás por ningún otro tipo de monumento egipcio.
A continuación los dejo con mi compañero Juan, el cual les hablará sobre el tema poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido debido a que estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Axtatón, el horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amarna Hotel El Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por el Agnatón a la muerte de Agnatón. La ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. Las dimensiones oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo. La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada da al estrecho callejón, es una sala de visitas, con un pequeño altar dedicado al dios familiar Bes. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda y que presumiblemente había tener una ventana alta, pasada la cual está al dormitorio. A continuación, el siguiente tema nos habla sobre la tumba de Hatshepsut en el Deir del Bahari. Dicha tumba es el poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía, el cual no sería jamás igualado y en consecuencia la pirámide de Gizeh jamás fue superada. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron al otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. ¿Qué ha sido de esta tumba? Bueno, de esa tumba solo quedan fragmentos, mas sin embargo junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la dinastía número 18 entre los años 1503 y 1482 a.C. Soy Carla Treviño y a continuación el quinto y último tema, el templo de Amón en Karnak. A lo largo de más de 2 milenios, los faraones embellecieron el principal centro de culto en Egipto, dedicado a Amón, el gran dios del Imperio Nuevo y dios principal del panteón egipcio. Hace más de 4000 años, Intef II, rey de la dinastía sexta, comenzó las obras del templo de Amón-Re en Tebas, donde se alza la moderna población de Karnak. Fue el núcleo a partir del cual, durante los siguientes 2000 años, decenas de faraones fueron creando y remodelando uno de los lugares de culto más ricos y espectaculares de la antigüedad,
en el que los arqueólogos han catalogado más de 200 estructuras. Aquí se muestra una imagen panorámica del recinto. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación. Incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centro de administración gubernamental, de estudio científico y médico y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. En el siglo XI a.C., el poder se dividió entre los faraones en el norte y los sacerdotes de Amón en Tebas en el sur. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura, para garantizar que las imágenes e inscripciones de las tumbas fueran correctas. En la imagen se muestra un coloso erigido por Pinetjem, sacerdote de aquellos tiempos. Justo al sur de Tebas y a orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. Este es un plano general del conjunto religioso de Karnak, Tebas, Egipto, en el periodo calíptico del 2000 al 323 a.C. La imagen muestra el templo de Amón en Karnak, Tebas, Egipto, periodo calíptico del año 2000 al 325 a.C., en planta. Las partes del templo que siguen en pie son el santuario construido por Tutmés III, 1460 a.C., y la gran sala hipóstila construida por Ramsés II, periodo calíptico, de 1315 a 1235 a.C. Las guardianas del santuario. Las vías procesionales que unen los recintos sagrados en Karnak están flanqueadas por esfinges con cabeza de carnero que cumplían la función de guardianas y protectoras. Esta fue una larga avenida jalonada que conducía a un pilono de entrada, una sólida muralla de parámetros inclinados, perforada por una estrecha puerta de entrada. A continuación se accedía a un gran patio descubierto, con robustas columnas por todo el derredor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columnata según el eje longitudinal del patio, se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. El templo de Karnak en Tebas, dedicado a Amón, fue el principal recinto de culto de Egipto desde el Imperio Nuevo. La fotografía corresponde a las columnas dentro de la gran sala hipóstila. En el último término se encontraba el Secos, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenían acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio. El punto principal del Secos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los festejos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. La barca de la divinidad. Durante los grandes festivales, la barca con la imagen de Amón era llevada en procesión por los sacerdotes. En la imagen, la barca en un relieve de la capilla roja de la reina Hatshepsut. Esto ha sido todo por nuestra parte, gracias.